nuestro pueblo estamos bastante bajitos en cuanto a doctrina. ¿eh? En cuanto a doctrina. Y entonces es necesario saber qué es lo que creemos. O sea, así de sencillo. Vamos a ver, no se trata, es que yo creo en el Señor Jesucristo. Está bien, si yo no digo que no, que está bien. Amén. Pero es necesario saber dónde tu fe está fundamentada. ¿eh? Dice que nuestra doctrina tiene que estar fundada sobre los profetas y los apóstoles. Amén. Y claro, indudablemente, en la palabra bendita del Señor. Bueno, estamos dando las doctrinas. La semana pasada estuvimos dando las escrituras, las escrituras. Y ya saben, es que si me paro un poquito a repasar, se nos va a hacer muy tarde porque esto no lo voy a poder terminar hoy. El tema que vamos a tocar hoy no lo voy a poder terminar, ¿eh? Porque vamos a tocar la doctrina de Dios. La palabra doctrina quiere decir enseñanza, la enseñanza sobre Dios. Amén. Sol, espero que escuches. No sé si escucharás. Vale. A esto se le conoce como teología propia. Teología propia. Pero ya les dije que todas estas doctrinas las vamos a presentar de una manera sencilla para que el pueblo pueda entenderlas. Porque si nos complicamos mucho, que si el griego, que si el hebreo, que si tal, que todas esas frases en hebreo y en griego, que a ustedes ni le va ni le viene, porque no lo van a entender. Entonces es mejor decir las cosas en castellano. ¿De acuerdo? Así que en vez de decir teología propia, que es más complicado, pues vamos a decir tan sencillo la enseñanza de Dios. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien. Vamos a empezar, en primer lugar, para hablar sobre este tema, sobre dos cosas. Una, los nombres de Dios y los títulos de Dios. Porque esto es muy importante. Los nombres de Dios y los títulos de Dios. Los nombres de Dios son aquellos por los cuales Él es conocido. Fíjate qué sencillo. Los nombres de Dios son aquellos por los cuales Él es conocido. En el Salmo 54, versículo 1, dice, sálvame, oh Dios, por tu nombre. Por tu nombre. Amén. Y en ti confían los que conocen tu nombre. Y yo quiero empezar a hablar sobre los tres nombres primarios de Dios que aparecen en la Biblia, que son muy importantes. Uno de ellos es Elohim. Elohim, la palabra Elohim se traduce como Dios, y aparece en la Biblia más de 2300 veces. Fíjese la cifra, más de 2300 veces. Y aunque realmente no es el nombre personal de Dios, porque Elohim no es el nombre personal de Dios, es el título oficial de Dios. O sea, lo que Él es, Dios. ¿eh? Le voy a poner después un ejemplo para que ustedes me puedan entenderlo bien. La palabra Elohim no se usa solamente para Dios, sino también para los hombres. ¿Cómo? Sí. Mire, se encontrarán muchas veces con un texto o con algún otro texto donde, por ejemplo, en el Salmo 82 dice, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Y cuando se encuentra alguien con este texto, por ejemplo, que dice que vosotros sois Dios, y alguno dice, bueno, pero ¿cómo dice que está hablando el Señor que los hombres son dioses también? Que sí, en cierto sentido es verdad, porque ahí la palabra que aparece es la palabra Elohim. Vosotros sois Elohim, o sea, vosotros sois jueces, porque se puede traducir también como juez. Entonces, cuando en el Salmo 82 aparece, que luego lo veremos un poquito más hacia adelante, yo dije, vosotros sois dioses, está diciendo que vosotros sois jueces, jueces para juzgar, ¿de acuerdo? Y también la palabra Elohim
también se refiere a los ídolos. Dice, no te harás fundación de dioses. La palabra que aparece dioses ahí es Elohim. Y voy a poner un ejemplo, porque me gusta poner ejemplos, para que ustedes pues, puedan entenderlo muchísimo mejor. Elohim es el título de Dios. Vamos a ver. Voy a poner un ejemplo para que me entiendan. Por ejemplo, la palabra presidente. Presidente de una nación. Presidente es el título de un oficio. ¿De acuerdo? O sea, el presidente es el título oficial más alto que hay, ejecutivo, de un gobierno de un país. ¿De acuerdo? O sea, que no es nombre, es el título presidente. Pues Elohim es un nombre plural. Es un nombre plural. Y en nuestro idioma entendemos que plural significa, fíjense bien, porque todas estas cosas son muy necesarias entenderlas. Miren, en nuestro idioma, en nuestro alfabeto, en nuestra lengua española, la palabra plural significa dos o más, pero no es lo mismo en singular. O sea, en plural es dos o más, y en singular solamente se refiere a una persona. Pero en el hebreo no es así. En el hebreo cambia un poco, y esto es lo que vamos a ver. Así que en el hebreo hay tres números para esto. Y el primero es singular, que significa uno. Como ha dicho José ahí, como ha dicho ahí, muy bien. Espero que se escuche, Antonio Navarro. Como ha dicho el hermano José, muy bien. A mí me gusta que pongáis comentarios así porque yo veo que estáis atentos y que estáis ahí a la escucha, que no estáis distraídos. Bien, singular significa uno en el hebreo, dual equivale a dos, y plural en el hebreo equivale a tres o más. Por lo tanto, Elohim es un plural que indica tres o más. ¿Dónde lo vemos? En Génesis 1, versículo 1. En el principio creó Dios, y ahí aparece la palabra Elohim. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Y dijo Elohim, otra vez, hagamos. Ahí aparece en plural, hagamos, hay más de uno, ¿de acuerdo? Hagamos al hombre a nuestra, otra vez, imagen. O sea que el significado literal de Elohim es el poderoso, el supremo juez, el infinitamente fuerte. Y esto lo vemos en Génesis capítulo 1, donde se describe precisamente a Elohim desplegado todo su poder en solo 10 palabras. En solo 10. En el capítulo 1, versículo 1, si lo ven, hay 10 palabras y en esas 10 palabras vemos, hay desplegado todo el poder de Dios. Y es, creó una, hizo dos, movió tres, dijo cuatro, vio cinco, llamó seis, dividió siete, estableció ocho, terminó nueve y bendijo 10. O sea, ninguna criatura tiene poder sino aquella que lo ha recibido de Dios. Solamente. El poder pertenece absolutamente a nuestro Dios. El hombre tiene que trabajar por su poder en todas las facetas de la vida, mientras que Dios solo tiene que hablar. Solamente hablar. Él habló y fue hecho. Dios no solo crea, sino que también, aparte de crear, Dios sostiene todo lo que ha creado de la nada. ¿De acuerdo? Bien, Elohim también tiene poder para gobernar. Dice el texto en Daniel, capítulo 4, que dice, el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere, lo da y constituye sobre el más bajo de los hombres. O sea que Elohim, como hemos visto aquí, también tiene poder para juzgar, ya sea sobre hombres, ya sea sobre naciones enteras.
Y cuando Él golpea con fuerza, nadie, absolutamente nadie, lo puede resistir. ¿Eh? ¿Entienden esto? Voy despacito para que ustedes vayan entendiéndolo. No quiero correr. Para que vayan entendiendo. Ahora bien, cuando se aplica el nombre de Elohim al hombre en la Biblia, aparece siempre en forma singular, no aparece en forma plural. Por eso, cuando dice dioses sois vosotros, ese dioses aparece en forma singular y no plural. ¿Eh? Bueno, ahora vamos a ver el segundo nombre que aparece también en la Biblia, que es la palabra Jehová. Jehová. Vamos a ver. Jehová es el nombre personal de Dios. Él es el nombre que está sobre todo nombre. Y el significado de la palabra es redentor. ¿Por qué? Porque cada vez que se usa en la Biblia, siempre, cada vez que se usa el nombre de Jehová en la Biblia, siempre lo vemos conectado con liberación de parte de Dios. Si ustedes quieren verlo, para no toman apuntes y luego lo leen en Segunda de Crónicas capítulo 18, versículo 31. Y aunque el nombre de Jehová, y fíjate bien, porque esto es importante, aunque el nombre de Jehová se escribía, nunca se pronunciaba. ¿Qué cosas? Se escribía, pero nunca se pronunciaba. Solamente se pronunciaba una vez al año. Solo una vez al año en la fiesta de Yom Kippur, que es la fiesta del perdón, la fiesta de la expiación, se le llamaba el Yom Kippur, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se hacía el Yom Kippur? Bueno, no quiero entrar en muchos detalles porque esto es larguísimo, ¿verdad? Hablar sobre esto es muy, muy extenso, pero solamente como va acorde a lo que estamos dando, pues voy a decir lo que se hacía en ese momento. En Yom Kippur, saben ustedes que el sacerdote hacía dos sacrificios. Uno, primeramente, por sus pecados y el pecado de su familia, y el segundo hacía el pecado por todo el pueblo. Dos sacrificios. Pues bueno, cuando él hacía el primer sacrificio y llevaba la sangre al lugar santísimo, y lo hacía por él, salía al pueblo. Daba la cara al pueblo y todo el pueblo estaba ante el tabernáculo ahí mirando. Y entonces Aarón lo que hacía es que pronunciaba el nombre de Dios. Y cuando Aarón pronunciaba el nombre de Dios, todo el pueblo de Israel, hermanos, todo, se inclinaba a tierra con la cabeza en tierra. ¿Eh? Gloria al Señor. Luego, cuando hacía el sacrificio por el pueblo, volvía otra vez a salir y otra vez Aarón confesaba el nombre. Amén. Y todo el pueblo, cuando escuchaba el nombre, hermano, el pueblo es que inclinaba la cabeza a tierra y ahí reverenciaban ese nombre. ¿Por qué no lo decían? Porque los judíos, todavía, hasta la fecha, los judíos consideraban y consideran ese nombre demasiado sagrado como para ser pronunciado por los labios humanos. Y déjenme que les diga una cosa que cometemos mal todos, empezando por mí. Todos. A ver si nos podemos acostumbrar a corregir este error que tenemos todos, o sea, sin excepción, desde la oveja hasta el presidente de España. ¿Y cuál es una de las cosas que no hacemos bien? Pues se lo voy a explicar. ¿Ustedes creen que la Biblia es palabra de Dios? A ver, ¿creen o no creen que es palabra de Dios? Sí, amén. Venga, que yo sepa que están atentos. Amén. ¿Ustedes creen que la Biblia está puesto ahí también el nombre de Dios? ¿Sí o no? Sí, amén, amén. Está su nombre ahí escrito, amén. Bueno, si sabemos que está su nombre escrito ahí, y a veces cogemos la Biblia y la ponemos en cualquier parte, en cualquier sitio ponemos la Biblia. O sea, tenemos a veces poco respeto por la palabra de Dios. La ponemos sobre cualquier cosa, encima de una silla. Esto no puede ser así, hermanos. Esto es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios y tenemos que tener un poquito más de respeto a esto. Bueno, sigo. Es posible
que su pronunciación del nombre no sea la correcta hoy en día. Puede ser que no sea ni Jehová. No, porque en el idioma hebreo se escribe sin vocales. O sea, en el idioma hebreo no existe ni la O, ni la A, ni la I, ni la U, ni la E. No existe. Entonces, esto realmente el nombre se deletrea como YHWH. Solamente con 4 consonantes. YHWH. Luego se introdujeron las vocales, ahí los masoretas, se introdujeron las vocales ahí, pero realmente no lo sabemos con certeza qué es, cómo se pronuncia el nombre. Nadie lo sabe, hermanos, absolutamente. Cuando los escribas, escuchen bien porque esto es maravilloso, cuando los escribas llegaban a este nombre, cuando estaban copiando, ¿verdad? Estaban escribiendo en los papiros y tenían que copiar el nombre de ahí de Dios, ¿sabe lo que hacían? Primeramente se lavaban, se purificaban. Ay, Dios mío de mi vida. Fíjense, qué sagrado era para ellos el nombre. Se purificaban, se lavaban las manos y luego la pluma con la que escribían la limpiaban, bien limpia, cuando tenían que escribir el nombre. Y cada vez, hermanos, que escribían el nombre, tenían que hacer eso. Imagínense las veces que se pronuncia el nombre de Dios en la Biblia. Pues cada vez que tenían que poner ese nombre, hermanos, hacían esto. Gloria al Señor. Aún en público, aún todavía en público, hermanos, cuando leen las escrituras y llegan al nombre de Dios, al nombre de Jehová, no lo pronuncian. Todavía no. ¿eh? Por temor, hermanos, por temor a no tomar el nombre de Dios en vano. Y lo sustituían en aquella entonces, en el Antiguo Testamento, por el nombre de Adonai, que quiere decir el Señor, o Elohim, también lo usaban. Y hoy también lo usan de la misma manera. Lo hacen de dos maneras. Cuando se dirigen a Dios, se dirigen como Adonai o Hashem. Hashem en el hebreo quiere decir el nombre. Solamente eso. Por lo tanto, la palabra Dios, la palabra Elohim, que es plural y aparece en el Génesis capítulo 1, versículo 1, sugiere precisamente la Trinidad, quien creó los cielos y la tierra. Que después hablaremos de esto tendido y largo. Hay quien dice, hermanos, hay quien dice que este texto de la palabra de Dios debería de leerse en el principio, dioses crearon los cielos y la tierra. Dice. La razón para esto, según ellos, es que Israel al principio creía en muchos dioses. Ellos creían en la poligamia, en la pluralidad de dioses. Y más tarde, la religión de ellos evolucionó con un monoteísmo, o sea, con un solo Dios, dicen ellos. Ahora bien, ¿hay algún texto en la Biblia que contradiga esto? ¿Lo hay? ¿Existe? Sí, claro. ¿Dónde existe? En Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, donde dice el texto, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Escucha, dice, escucha Israel. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahora te invito, perdón, ahora coloca las palabras correctas de Elohim y Jehová en este texto y verás que la palabra plenamente revela la Trinidad. Mira, leemos el texto de esta manera. Escucha Israel Jehová. Nuestro Elohim, 3 o más, es uno Jehová. ¿Se dan cuenta? Ahí aparece ya la Trinidad. Pero después hablaremos más largo, porque hay muchísimos hermanos que no saben lo que es la Trinidad. No lo saben. Pero muchos no lo saben. No lo saben. Y lo vamos a aprender. Luego viene otro nombre también, que es Adonai. La palabra Adonai, la primera vez que aparece aquí en la Biblia es en el Génesis capítulo 15, fijaos bien. Hasta el capítulo 15 no aparece esa palabra Adonai. Y ahí es donde aparece la palabra Adonai. Ahora vamos a ver las combinaciones
que hay con Jehová, para aprenderlas. ¿Eh? Por ejemplo, la combinación, un momento, la combinación entre Jehová Jireh, es Jehová Jireh, Dios, Jireh, el Señor proveerá, ¿de acuerdo? Luego está Jehová Rafa, que es el Señor que sana. Luego está Jehová Nisi, el Señor es nuestra bandera. Jehová Kataz, el Señor que santifica. Jehová Shalom, el Señor es nuestra paz. Jehová Sidikenu, el Señor justicia nuestra. Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos. Jehová Ra, el Señor es mi pastor. Amén. Gloria al Señor. La existencia de Dios. Vamos a hablar un poquito sobre la existencia de Dios. Hay falsos y verdaderos sistemas sobre la existencia de Dios. Vamos a ver cuáles son los falsos sistemas de esa existencia de Dios. Primero hablaremos, y lo voy a hacer breve, porque si hablamos de esto nos metemos, va a ser muy largo, entonces lo haré muy breve para que se queden con ello. Lo suficiente para que sepan lo que es, así de sencillo. El deísmo. ¿Qué es el deísmo? Bueno, el deísmo es el sistema que reconoce que hay un Dios, amén, pero niega que Dios sustente o sostenga toda la creación. Para ello Dios es el creador, pero no el sustentador. ¿Eh? ¿De acuerdo? Ese es el deísmo. Luego está el ateísmo. ¿Eh? Bueno, pues ya saben lo que es un ateo. Son aquellos que excluyen a Dios en toda manera, que no creen en Dios de ninguna de las maneras. ¿De acuerdo? Luego hay otro sistema que se llama escepticismo. Lo repito despacio. Escepticismo. ¿Eh? Escepticismo. ¿De acuerdo? No, lo voy a escribir, perdonad, lo voy a escribir para que vosotros podáis entenderlo, ¿de acuerdo? Es que, si no, si no, lo vais. Vale, ahí lo tenéis, ¿eh? Ahí lo tenéis, ¿de acuerdo? No, ceteísmo no, el que he puesto arriba. Bueno, ¿qué entendemos por ello? Bueno, pues son las personas que son realmente infieles, pues que están llenos siempre de dudas, que rechazan a Dios, especialmente al Dios de la revelación. Es mucho más sobre esto, pero vamos a ir despacio porque si no, no se van a quedar. Luego está el agnosticismo. ¿Qué es el agnóstico? Bueno, esta escuela de pensamiento no niega a Dios, no lo niega, fíjate, pero niega que Dios pueda ser conocido. Ya, sí, sabe que hay un Dios, pero ellos niegan que ese Dios no se puede conocer. ¿Eh? Luego está el panteísmo. ¿Qué es el panteísmo? Bueno, el panteísmo es que para ellos, un momentito, a ver, espero que escuchen. El panteísmo es que Dios es todo. O sea, cada cosa que vemos es Dios. Cada cosa. O sea, que Dios está en todo. Dios en la creación. Dios está en una estrella. Dios es una piedra. Dios es una botella. Dios está en todo. Por eso dice que Dios está en todo y es todo Dios. Y eso es un error. O sea que Dios y creación serían sinónimos para ellos. Luego está el politeísmo. Politeísmo. ¿Qué es el politeísmo? Pues es la creencia que cree muchos dioses. Un ejemplo, la India. A ver, ¿cuántos dioses tiene la India? A ver, ¿ustedes saben cuántos dioses tiene la India? Muchos, dice. Claro. Pero pongan un número, a ver, un número. A ver, pongan un número 4. No, pongan número 10. A ver, 7.
1000, madre mía, 300, como Gedeón, 8, 3000. eh, Casi 3 millones de dioses. 3 millones de dioses. Sí, a ver cuál es el bueno de ellos, ¿verdad? Luego está el triteísmo. ¿Qué es el triteísmo? Bueno, el triteísmo es la creencia en tres dioses, así de sencillo, que hay tres dioses. ¿eh? Tres dioses. Luego está el dualismo, que es la creencia de dos dioses, o sea que hay un Dios bueno y un Dios malo, un Dios bueno y un Dios malo, y ellos son exactamente coiguales en poder y en persuasión, tanto el Dios bueno como el Dios malo son iguales en poder y en persuasión. Luego tenemos otro que es el teísmo, estamos hablando de todos los errores, ¿verdad? El teísmo es la creencia, mis amados hermanos, en la existencia de un Dios personal. Ah, parece que suena bien. ¿eh? O sea, disertar sobre esto sería en vano, porque cada uno debe saber quién es Dios, cuál es su nombre, a fin de confiar en él. Claro, yo puedo creer que Dios es un Dios personal. ¿Y qué? Ya está. ¿Y cuál es su nombre? ¿Y cómo se llama? ¿A quién me dirijo realmente? ¿Entiende? O sea, Y luego está, por último, el monoteísmo. Usted es monoteísta y yo también soy monoteísta. ¿eh? Y los judíos son monoteístas. El cristianismo es monoteísta y los árabes también son monoteístas. ¿eh? Es la doctrina sobre la existencia de un solo Dios. De un solo Dios. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hablar un poquito, muy poco, sobre la naturaleza de Dios, su naturaleza. Dios, muchas veces escucho por aquí, y no hace mucho escuché a un hermano hacer una oración y decía, creo que decía esta oración: Señor, gracias, gracias porque tú tienes ojos y nos ves, que tienes boca y nos habla, que tienes pies y andas, que tienes manos y hablas. Y yo mientras estaba orando, digo, oye, ¿dónde está ese versículo? ¿Dónde está el versículo que dice que Dios tiene boca y habla, que tiene ojos y ve, que tiene manos y palpa? ¿Dónde aparece ese versículo? Porque cuando habla de ese versículo, está hablando de los ídolos. Tienen boca y no hablan, tienen pies y no andan. O sea, Dios es espíritu, por lo tanto, Dios no tiene boca, Dios no tiene pie, Dios no tiene ojos, Dios no tiene oídos, Dios no tiene forma humana, no tiene, es espíritu. ¿eh? Pero Él ve, Él oye, porque no le hacen falta ojos para ver, ni oídos para oír, ni manos para palpar, porque es espíritu. Por lo tanto, Dios es espíritu, Dios infinito, Dios eterno, Dios es invariable en su ser, Dios es sabiduría, Dios es poder, Dios es santidad, Dios es justicia, Dios es bondad y Dios es verdad. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hablar ahora un poquito sobre las formas en las que Dios se ha manifestado. En las formas que Dios se ha manifestado. Bueno, Dios se manifiesta en la forma de criaturas. Y cuando decimos en forma de criaturas, no nos estamos refiriendo que el Señor se apareció en forma de animales. No, Él nunca se aparece en forma de animales, sino más bien en forma de seres humanos. En forma. Y también se manifestó a sí mismo como el ángel de Jehová. Cuando ustedes ven en la Biblia que se apareció el ángel de Jehová, está hablando de una teofanía. Muy bien, pastor. De una teofanía. ¿Qué es la teofanía? La palabra teofanía en el griego, teo, que quiere decir Dios, y fanía, que quiere decir manifestación o aparición. ¿De acuerdo? Entonces, él se aparece como una teofanía con el nombre del ángel de Jehová. Y cada vez que aparece el ángel de Jehová, es la segunda persona de la deidad. O sea, es Cristo, es Jesucristo antes de hacerse hombre. ¿De acuerdo? Entonces,
es la segunda persona de la deidad, de la Trinidad, la que siempre aparece con el nombre de ángel de Jehová. Y también a veces se aparece en una columna de fuego, en una columna de humo, se manifiesta también en la zarza, en fuego. Amén. En la persona de Jesucristo también se manifiesta, ¿eh? Pero esto lo dejaremos para más adelante porque no es el tema. Entramos ahora en un punto muy, muy importante. La Trinidad de Dios. Atención con esto. La Trinidad de Dios. Y vamos a hablar la Trinidad en personalidad. ¿Qué quiere decir con esto? Pues con esto quiere decir que Dios es un ser que subsiste en tres personas. Hay algunos errores muy comunes en nuestro pueblo sobre la Trinidad. Y hay muchos errores gravísimos, ya no en nuestro pueblo, sino fuera de nuestro pueblo, que han sido provocados o bien por ignorancia o bien a conciencia, que no es el caso nuestro. Nosotros sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. Si no fuese por ninguna otra razón, lo es porque tenemos la Trinidad en ella. Si el hombre hubiera escrito la Biblia sin la inspiración del Espíritu, fíjese bien, si el hombre hubiese escrito la Biblia sin la inspiración del Espíritu, estoy seguro que hubiera dejado la Trinidad fuera de sus páginas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la Trinidad es demasiado difícil de entender. No es fácil, hermanos. La mente del hombre no puede comprenderla. La única cosa, hermanos, que, que el cristiano puede hacer con ella, con la doctrina de la Trinidad, es aceptarla por fe y pararse sobre lo que Dios dice sobre ella. Solo porque no podamos comprender realmente todo acerca de ella, no quiere decir que no sea verdad. ¿De acuerdo? Vamos con algunos errores de la Trinidad. Aquí va. Errores. Primer error. Hay un error que propone que hay tres individuos en la deidad. Repito. Hay un error que proponen que hay tres individuos en la deidad. Pero Dios no es una triada. Dios no es una triada. Segundo error. Son los que dicen que la Trinidad es una persona manifestándose a sí mismo en tres. Es una persona que se manifiesta en tres. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo con eso? Es una persona, pero se manifiesta en tres. ¿Amén? ¿Están de acuerdo con eso o no? Venga, más, venga, más, venga, más. Pues estáis cerrados. Estáis cerrados. ¿Veis cómo no? No, que no, que eso es un gravísimo error. Dios no es una persona que se manifiesta en tres. Eso quiere decir que hay tres esencias y una persona. Y que Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo son solamente manifestaciones. Luego entraremos con más detalle sobre esto. Tercer error. Son los que niegan la Trinidad y consecuentemente hacen del Hijo y del Espíritu Santo criaturas de Dios. Los cuales con esto, hermanos, perdón, que no escucha, espero que escuche. Hay quien que niegue la Trinidad y entonces son los que niegan la Trinidad y ellos hacen del Hijo y del Espíritu Santo criaturas de Dios. O sea, pues entonces tenemos que entender por ellos, según ellos, que tanto el Espíritu Santo como Jesucristo llegaron a existir después de Dios. Por lo tanto, eso es un gravísimo error. En otras palabras, aquellos que sostienen estos puntos que yo he dicho, erróneos, por supuesto, declaran que hubo un tiempo cuando el Hijo de Dios no existía. Eso es incorrecto. Estos piensan así porque se basan en un razonamiento. Fíjense, ¿dónde se basan? ¿En qué razonamiento se basan? Escuchen esto.
Un hijo, dicen ellos, no puede ser tan viejo como su padre. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Un hijo no puede ser más viejo que yo. Mi hijo no puede ser más viejo que yo. Por lo menos el mío. Por lo menos el mío. ¿Eh? Un hijo no puede ser más viejo que su padre. Y es verdad. Un padre, dicen ellos, debe de existir antes que su hijo con el fin de engendrarle. Y es verdad. Un padre tiene que existir antes que el hijo si quiere engendrar al hijo. ¿Verdad que sí? Bueno, entonces ellos llegan a ese razonamiento. Así que si Dios el Padre es Padre de Dios el Hijo, dicen, por lo tanto, el Padre tiene que haber existido antes que el Hijo en función de engendrarle. Esto parece, lo dicen así y dicen, uy, pues sí es verdad. Ay, pero sí, oye, pues sí es que tienen razón. Vale, vale, cuidado, 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 cuidado. Jesús solía responder una pregunta con otra pregunta. Eso era muy judío. Eso cuando se juntaban siempre, por eso a Jesús lo vemos en la Escritura, con los escribas y fariseos, cuando ellos están hablando y discutiendo las Escrituras y le hacen una pregunta, muchas veces Jesús dice, os haré yo también otra pregunta. O sea, contesta la pregunta con esa pregunta. Bueno, pues yo voy a hacer lo mismo. Yo voy a hacer lo mismo para que ustedes puedan entenderlo. Yo voy a responder esa pregunta con otra pregunta. Vamos a ver. Si una persona dijera que es padre, escuchen bien, si una persona dijera que es padre y solo lo ha sido durante 10 años, entonces usted y yo sabemos que ha tenido un hijo por 10 años. Sí, es así. Lo repito, porque sí, porque a veces esta palabra mucho no, le cuesta mucho trabajo entenderla. Repito, si yo dijera que usted, voy a poner aquí, al hermano, vamos a ver, voy a poner un hermano aquí para que, eh, eh, a ver, a ver, si es que voy tan ligero que no puedo. A ver, dejadme. Bueno, ya el pastor mismo, venga, Rafa, a ti te voy a poner como ejemplo, porque si no, no iba a poner. Rafa, vamos a poner. Si yo digo del Rafa, y dijera que es padre, por supuesto, y que él ha sido padre durante, pues no sé, el hijo mayor, cuántos años tendrá. No lo sé, pero bueno, o la hija. ¿Eh? Vale. Supongamos que el hijo mayor de él tiene veintitantos años. Entonces, Rafa es padre durante 20 años. ¿Eh? ¿Por qué? Porque sabemos que ha tenido ese hijo que tiene 20 años, no puede ser padre antes, ¿de acuerdo? Ahora, un hombre no puede ser padre sin haber tenido un hijo. ¿Vale? De acuerdo. Un hombre que es padre por 10 años, un hombre que es padre por 10 años, escuchen esto, ha tenido un hijo por 10 años. Pues así es la deidad. La deidad es lo mismo. Si Dios es Padre eterno, entonces debe de tener un hijo eterno. Así de sencillo. Si Dios es Padre eterno, entonces su hijo tiene que ser también un hijo eterno. Pero ya entraremos en este tema con mayor detalles. Seguimos. La doctrina de la Trinidad es una doctrina de plena revelación por parte de Dios y de una revelación progresiva. O sea, la doctrina de la Trinidad es una doctrina que ha sido revelada progresivamente. O sea, no fue revelada de momento a la nación de Israel. Por eso ellos, ¿por qué? Porque ellos eran politeístas y la revelación directa de una Trinidad, como nosotros la entendemos, para ellos hubiese supuesto un grave problema. ¿De acuerdo? Por eso ha sido revelada progresivamente. O sea que nosotros tenemos muchísimo más conocimiento de la Trinidad que lo tuvo Moisés. Porque ha sido una revelación con el tiempo. ¿De acuerdo? Ahora bien, nosotros no adoramos
tres dioses. Nosotros adoramos un solo Dios que subsiste en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora vamos a entrar en un tema donde mucha gente se equivoca. El tema es, y esto es un poco largo, por eso no creo que yo lo termine hoy. ¿Cuál es la diferencia entre la unicidad y la Trinidad? Esto es importante. Primero haremos otra pregunta para entrar más en detalle. ¿Qué creen los unitarios? ¿Qué creen? Bueno, ellos creen que Dios es uno y nada más. Pues bueno, suena bien, ¿eh? Dicen que Dios es único, ¿bien? Indivisible, por supuesto que sí, ¿eh? No hay ni dos ni tres con él, es uno y punto. Bien, bien, ¿no? ¿A que suena bien? Esto suena bien. Pero es que este concepto lo tienen muchísimos cristianos y no es... Amén. Ellos no niegan al Padre, no niegan al Hijo, no niegan al Espíritu Santo, pero ellos no aceptan que sean tres personas diferentes. Ellos creen que son el mismo Dios manifestado en tres roles distintos. Ellos creen que el Padre, el Espíritu Santo y Jesucristo es la misma persona que se manifiesta de tres formas distintas. Por eso hay gente que dice: ay, Padre, gracias que moriste en la cruz, gracias, Padre, por tu sangre. Que no, que no, que no, que no, que no. Que el Padre no murió en la cruz, que Él no derramó su sangre, que no, que no. Gloria al Señor. Ay, Padre, gracias, que tú eres el camino, la verdad y la vida. Que no es, que el Padre no es el camino de la vida. Amén. Entraremos poquito a poquito en esto, ¿eh? Gloria al Señor. Jesús, tenemos que entender que esos tres roles que ellos dicen en tres manifestaciones distintas, eso está totalmente descartado en las Santas Escrituras, ni muchísimo menos. Una de las doctrinas que separan precisamente al cristianismo de las demás religiones, de las demás, de todas, es la doctrina de la Trinidad. Sí, por eso es tan importante, hermanos, conocer esa doctrina. ¿eh? Es importante porque es la única doctrina que separa realmente al cristianismo de los demás. Yo voy a tratar de explicar realmente esta doctrina de la Trinidad en términos sencillos, en términos simples, para que puedan comprender este tema. El mejor mensaje, siempre lo he dicho, no es el que se aplaude, sino el que se comprende. ¿eh? Porque yo de qué, a ver, ¿de qué me sirve a mí o a usted de que ahora batan ustedes las palmas? Y luego, ¿y qué ha dicho? Si no, no sé ni lo que ha dicho. ¿De acuerdo? Quisiera decirles que hay misterios en las Escrituras. Y hay misterios que nunca vamos a resolver en esta vida. Y alguna vez nos encontraremos en el coloquio, seguro, con alguna pregunta que no sepamos responder, porque no lo sabemos todo. Menos mal que hasta ahora preguntan preguntas pues, que bueno, que no son tan difíciles. Pero cuando pregunten una pregunta difícil, a ver quién la responde. Porque hay preguntas, por lo menos yo no tengo la respuesta de ellas. ¿De acuerdo? Y hay misterios en las Escrituras que no vamos a resolver en esta vida. Y necesitamos, hermanos, simple y llanamente, afirmar la verdad que Dios nos ha revelado en su palabra. Así de sencillo. No ir más allá de lo que las Escrituras nos enseñan. Porque cuando vamos allá de aquello de lo que las Escrituras nos enseñan y nos revelan, vamos a caer en un gravísimo error. Es verdad que la Trinidad es un misterio, pero
¿Acaso os pregunto yo a vosotros, ¿no es un misterio también la omnisciencia de Dios? A ver, ¿es un misterio o no? ¿No es un misterio que Dios pueda estar en todo lugar al mismo tiempo? Que pueda estar aquí escuchándonos a nosotros, en la India, en esto, en Marte, en Júpiter. Vamos a ver, ¿no es un misterio también? ¿A que sí? Pero en la Trinidad lo que tenemos que hacer, especialmente para el nuevo creyente, pues es simplemente afirmar la verdad que Dios en su palabra nos revela, así de sencillo. ¿eh? Dios es uno. El cristianismo no tiene tres dioses, como algunas sectas dicen acerca de nosotros, que dicen, pues que los cristianos tienen tres dioses. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo dice que son Dios, pues tienen tres dioses. No tenemos tres dioses, Dios es uno, pero a la vez, hermanos, tenemos que afirmar que la Escritura dice que el Padre se llama Dios porque tiene los atributos de Dios y hace las obras de Dios. Del Hijo podemos decir lo mismo, se llama Dios, tiene los atributos de Dios y hace las obras de Dios. Y del Espíritu Santo exactamente igual, hermanos. Amén, lo mismo. Ahora bien, ¿qué es la Trinidad? Atención, pregunto, ¿qué es la Trinidad? Tres en uno. Bueno, ¿quieren saber qué es la Trinidad? A ver, ¿cuántos quieren saberlo? A ver, de verdad, ¿cuántos quieren saber qué es la Trinidad? Amén, 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 amén. Bueno, pues entonces no dejen de conectarse el próximo miércoles, porque el próximo miércoles seguiremos aquí donde hemos quedado en este interrogante, que es la Trinidad. Y ahí vamos a aprender qué es la Trinidad, la característica realmente, donde realmente muchos cogen, mis amados hermanos, y la transversan bueno, y hacen de la Trinidad, pues bueno, lo que ellos. ¿eh? Bueno, Perdón, perdón. lo dejamos ya para la próxima semana, porque son las 12 y un minuto, y la próxima semana, con este tema, o sea, la doctrina de Dios, nos vamos a tardar más de una semana, y más, posiblemente más de dos, porque muy extenso, ¿de acuerdo? Pero yo trataré de explicárselo de una manera sencillita, para que ustedes puedan entenderlo, sin prisa, despacio, ¿de acuerdo? Para que ustedes puedan apuntar sus cositas ahí. Que Dios me los bendiga. Bueno, pues vamos a hacer una oración. Bendito seas, amado Padre, Dios eterno, Señor, te damos muchísimas gracias, Señor, por tu palabra.